En esta mañana yo solamente quiero concentrarme en un texto de la Escritura que es muy conocido de parte nuestra y aunque al principio parecerá que queremos decir algo malo, es la noticia mala antes de la buena. Así que vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor. Amante Padre Celestial, ante tu presencia venimos con regocijo, porque tú eres un Dios de gracia. Y te pedimos que nos des la gracia para predicar tu palabra, nos des la gracia necesaria para entenderla, nos des la gracia necesaria para aplicarla. Y lo pedimos para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, el texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y el texto dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos o vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos, de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta mañana este texto es conocido de todos y han oído muchísimos sermones. Yo no pienso decirles nada nuevo, y si oyen algo nuevo, pongan las cosas en duda. Yo solamente quiero animarles en esta mañana con la realidad fundamental, la realidad primordial, la realidad basal de todo creyente. Y sin esta realidad, nosotros no podemos ser creyentes. Nosotros no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Así que vamos a ver tres cosas. La primera es lo que éramos antes. Lo que éramos antes. La segunda cosa es lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo. Y la tercera cosa es lo que ahora somos. Éramos algo antes, Dios hizo algo y ahora somos algo totalmente diferente. Así que vamos a ver primero lo que antes éramos. El texto comienza: y Él os dio vida. Y ya de ahí podemos ver que antes no teníamos vida. Él os dio vida indica que no teníamos vida hasta que Él nos dio vida. Y dice: cuando estabais muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados.
Esa era la condición nuestra. Necesitábamos vida porque no teníamos vida. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que estaban muertos antes? Bien. Pero Pablo ahora entra a explicarnos lo que esa mortandad implica. Yo creo que muchos de nosotros teológicamente entendemos que estábamos muertos, pero no nos ponemos a pensar en lo que estar muerto implica. Y Pablo nos dice aquí una serie de cosas que describen lo que en realidad significaba o significa que estábamos muertos. Y la primera cosa que dice es que andábamos en delitos y pecados en otro tiempo. Esa era la vida normal nuestra, delitos y pecados. Nada de lo que usted hacía antes de que Cristo le salvara contaba para nada en cuanto a la gloria de Dios. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué significa eso? Primero, seguíamos la corriente del mundo. Seguíamos la corriente del mundo. Y esto es importante, hermanos. El mundo tiene una cultura. El mundo tiene una manera de vestirse. El mundo tiene una manera de lidiar con los problemas de la vida. El mundo tiene una manera de lidiar con la economía mala. De hecho, déjenme hacer una pregunta, hermanos, a ver si se acuerdan. ¿Quiénes de ustedes creen que la economía está mala? No, levante la mano los que creen que la economía... Ay, se olvidaron. El apóstol Pablo dice que si tenemos techo, ropa y comida, estamos bien. Y amados hermanos, esto es importante, porque nosotros andábamos en un estilo de vida que respondía a los problemas de la vida de una manera mundana. Estábamos muertos. Una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han pensado en el hecho de que ustedes hacían las cosas de manera mundana? Segundo, vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne. Ese bebito que acaba de nacer, él empieza a patalear y a gritar por una razón. Él demanda que le den comida, o que lo limpien, o que lo carguen. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Cuántos de ustedes han tenido a un niño llorándole en el oído? ¡Wah! Ese niño, sin haber sido entrenado, estaba viviendo según los apetitos de su carne y demandaba lo que él quiere ahora. Así éramos todos nosotros. Andábamos en los deseos de nuestra carne. Seguíamos la corriente de este mundo. Conforme el versículo 2, al príncipe de la potestad del aire. Usted seguía al príncipe de la potestad del aire. Una pregunta, hermano, ¿quién es ese? El mismo Satanás. Usted andaba conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo, cómo se resuelven los problemas. 2, conforme al diablo. Una pregunta, hermanos. Yo quiero que piensen bien en esto, porque yo quiero que pensemos en lo que éramos antes para que apreciemos lo que somos hoy.
Sin Cristo, usted vivía conforme a la voluntad del mismo diablo. Satanás era tu Dios, él era quien guiaba tu vida. Tú eras un adorador del mismo diablo. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes se han visto como que yo era un adorador de Satanás? Muchas veces nos creemos más buenos de lo que somos, y ahí está el problema nuestro. El creyente entiende que estaba muerto en delitos y pecados, que vivía en otro tiempo conforme a los deseos de la carne, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ese mismo espíritu de la potestad del aire, ese mismo Satanás, es quien opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos rebeldes a Dios, guiados por Satanás, a la vez que amábamos a Satanás, amábamos lo que Él nos daba, nosotros odiábamos a Dios. Y hoy usted sale a la calle y lo que encontramos es un grupo de personas que siguen a Satanás. Esos hijos de desobediencia eran nuestra familia anteriormente. Esos hijos de desobediencia eran nuestros amigos. Ellos eran en quienes confiábamos y con quienes disfrutábamos de la vida. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Cuando el texto dice todos nosotros, ¿a quién se refiere? A todos nosotros. Toditos vivíamos así. No hay ninguno aquí, ni de los que vienen conmigo de Estados Unidos, ni de los que nacieron aquí y viven aquí. Toditos vivíamos según el príncipe del aire. Entre ellos vivimos, entre los hijos de desobediencia vivimos, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Lo que queríamos y lo que pensábamos era la manera en que vivíamos. ¿Y cómo Dios nos veía? Mire la situación nuestra, hermano y amada hermana. Por naturaleza éramos hijos de ira. Mira, hermanos, estar muertos es estar muerto. Fíjese bien aquí. Estar muerto es seguir la corriente de este mundo. Es seguir al príncipe de la potestad del aire. Es ser parte de los hijos de desobediencia. Es seguir los deseos de la carne. Es hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso es estar muerto. Y cuando nosotros nos creemos que estamos más vivos porque estamos haciendo lo que nos da la gana, es donde estamos más muertos. ¿Cuál es la respuesta de Dios al pecado del hombre? ¿Cómo debe Dios responder a nuestra rebelión y a nuestro seguimiento de Satanás? Por naturaleza éramos hijos de ira. Y como cantábamos anteriormente, la ira de Dios, como vamos a ver en un minuto, no fue retenida. Dios siempre responde
con su infinita ira al pecado del hombre. Éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Cada hombre que hoy es hombre nació bajo la depravación total y por tanto merecedor de la ira de Dios. Cada hombre y mujer nació siendo enemigo de Dios por naturaleza. Mire, si ese bebito, dice un predicador allá en Estados Unidos, dice, si el bebito que tú tienes midiera 6 pies y pesara 200 libras, te golpearía inmediatamente. Dame esto, dame lo otro. Éramos eso. Y yo quiero, hermanos, que usted piense en esto un minuto. Porque yo creo que la ignorancia de lo que éramos no nos permite entender lo que somos. Nosotros de este púlpito me imagino que hemos oído 80,000 veces la doctrina bíblica de la depravación del hombre. Pero muchos de nosotros la entendemos a un nivel mental, como una información. Pero pensar en esto nos va a llevar en nuestros corazones a ver que en realidad éramos enemigos de Dios, odiábamos a Dios. Juan, Ivonne, la señora aquí, se acuerdan de mí desde que yo era niñito. Y ellos conocieron a mis padres muy bien. Pero aunque yo nací de padres que sirvieron al Señor, que conocieron al Señor, que dieron su vida aquí en la República Dominicana, yo nací igual que los demás, perdido, necesitado de Cristo. Y si Cristo no me hubiese salvado, yo hubiese sido uno de estos. Y muchos de nosotros, como yo me creía, yo era un niño bueno. Ahora no le pregunten a ellos si es verdad o no, pero yo era un niño bueno. Huáscar, dime tú, Huáscar, siempre ha sido así. Sin embargo, aún en nuestra conducta más o menos obediente a nuestros padres, éramos hijos de ira. Muchos de nosotros tenemos el problema, amados hermanos, que no entendemos la gracia de Cristo porque nos creemos un poquito mejor que el otro. Y ahí está nuestro problema. Bien, primero estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo al mismo diablo, sirviendo nuestra carne y nuestros pensamientos, desobedientes y por naturaleza hijos de ira. Dios no tiene otra respuesta al pecado que la ira. Bien, segundo punto, lo que Dios hizo. Hermanos, ¿cómo usted se siente, o hermana, cuando alguien viene donde usted y le dice, vamos a coger un nombre, vamos a suponer que no hay nadie que se llame Francisco aquí, ¿ok? Oye, Francisco, el jefe te llama a la oficina. Francisco te llama a la oficina para decirte
que entre los trabajadores que yo tengo, tú eres uno de los mejores. Tú eres un hombre que tiene una conducta muy buena. Tú eres un hombre que ha sido fiel a la empresa. De hecho, tus amigos hablan muy bien de ti. Y después de decirte 10 cosas buenas, y tú crees que te va a aumentar el sueldo, el jefe te dice, pero. Cuando a usted le dicen, se ve mal, ¿verdad que sí? Ya empezó la cosa mala, ¿no? Vamos a agarrar a Mercedes ahora. No hay Mercedes aquí, ¿verdad que no? Oh, voy. Vamos a agarrar a Nancy. ¿Hay alguna Nancy? Oh, no. Hoy vamos a agarrar a Nancy. Nancy, ese vestido te queda precioso. El pelo, qué bonito está. ¡Wow! ¡Qué maquillaje más bien puesto tienes! Y después de decirle eso, usted le dice, pero. ¿Qué pasa con lo que usted le dijo anteriormente? Ya no vale. ¿Qué pasa con Francisco cuando Francisco le dice, el jefe le dice, tú eres el mejor trabajador que yo tengo, pero? ¿A cuántos de ustedes les gustaría esa conversación? Pastor, el mensaje suyo fue fenomenal. Usted explicó la escritura muy bien, pero. Bueno, mire lo que Pablo hace acá. Él lo hace al revés. Ustedes son unos malditos. Ustedes debieran morirse. Ustedes debieran ir al infierno. La ira de Dios ha estado sobre ustedes. Ustedes son hijos de desobediencia. Ustedes son hijos de maldad. Siguen al diablo. Adoran al diablo. Pero. Se pone buena la cosa, ¿verdad que sí? Ese pero merece un amén, hermano. Son hijos de desobediencia, pero Dios que es rico en misericordia. Óyeme, ya con esa palabra, hermanos, el peso del pecado y la mortandad nuestra empieza a levantarse un poquito, ¿no es verdad? Tú estás bajo la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Karl Barth es un teólogo del cual yo no me llevo, pero una vez le preguntaron a él, ¿cuál es la verdad más profunda que tú encuentras en las Escrituras? Y Karl Barth dijo, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Hermano, piensen en esto, que Dios en su misericordia y en su amor cubra toda la maldad nuestra para darnos su amor, para darnos su gracia. Mira el versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Yo quiero que entendamos algo aquí esta mañana. Dios nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Dios el Padre ama a Dios el Hijo
por la eternidad. Dios no te ama a ti por quien tú eres. Dios te ama a ti porque te pone en Cristo. Y para ponerte en Cristo, Dios tuvo que hacer una obra de gracia. Mire lo que hace. Él nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Una pregunta, hermanos. Si Él nos resucitó, ¿qué implica eso? Que estábamos muertos. Y Él nos agarró muertos y nos pegó de Cristo en la cruz de Cristo. Y allí nos plantó en la muerte de Cristo y nos resucitó juntamente con Cristo. Hermanos, nosotros tenemos vida de verdad, porque la vida que tenemos es la vida de Cristo. No es por ti, no es por mí. Sin Cristo, lo único que inspiramos en Dios es ira. Pero con Cristo en nosotros, Dios se inspira en amarnos porque Él ama a su Hijo. Y todo el que se pega del Hijo, todo el que está en Cristo, es amado de Dios. Ahora, recuérdense lo que éramos. Muertos, en la tumba, abajo, dignos de la ira de Dios. Ahora, hermanos, Dios no solamente nos deja resucitados para andar en esta tierra. Oiga bien lo que dice el texto. Mira el 6 otra vez. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que yo soy hijo de Dios? Mire, déjeme informarle algo. Usted no está sentado solamente ahí. Cristo está sentado a la diestra del Padre y todos los que están en Cristo están sentados a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y hay un factor de identidad en nosotros que nos hace ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. Nosotros somos peregrinos aquí. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Ya nuestra ciudadanía está en los cielos con Cristo. El nombre nuestro está al lado de Cristo. Nosotros estamos sentados con Cristo. Antes estábamos muertos. Ahora sentados con Cristo, esperando solamente el día de la revelación de Cristo para nosotros ser transformados en un cuerpo de gloria y vivir eternamente con Él de manera total. Ahora, ¿para qué Dios hizo eso? ¿Para qué Dios mostró su gracia? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí hay dos cosas que debemos considerar. Pablo escribe esta carta y le dice a los efesios: ustedes han sido salvos, Dios ha demostrado su gracia y en los siglos venideros esa gracia va a continuar siendo demostrada. En esta mañana hay iglesias en Virginia, iglesias en Nebraska, donde está el pastor Angelito, iglesias aquí en la República Dominicana, donde estos siglos venideros se están cumpliendo, porque siglos más tarde la gracia de Cristo todavía está salvando a pecadores que han sido muertos. Entonces hay una realidad
histórica de los siglos venideros. Pero también hay una realidad eterna de los siglos venideros. Dice Efesios 1:6 que nosotros pasaremos la eternidad alabando la gloria de su gracia. El canto nuestro será cantos de alabanzas a Dios por la gracia que Él mostró para nosotros. La eternidad no será suficiente para nosotros cantar de la gloria de Dios, ni de la gloria de su gracia. Quien se crea que en el cielo vamos a estar aburridos porque vamos a cantar acerca de la gracia y a conocer a Dios, está muy equivocado, porque nuestros corazones van a estar henchidos a tal medida que no vamos a poder parar de celebrar la gracia de Cristo, porque la gracia de Cristo será para nosotros todavía infinita. Y es bueno que entendamos este pasaje de Efesios, para que entendamos por qué nosotros vamos para siempre a alabar el nombre de Dios. Versículos 8 y 9. ¿Qué somos ahora? ¿Qué somos ahora? Éramos muertos, adoradores del mismo diablo, inclinados a la maldad y por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salva. ¿Y ahora qué somos? Porque por gracia sois. ¿Qué? Salvos. ¿Salvos de qué? De la vida de mortandad que nos describió en los primeros versículos. Pero encima de todo, salvos de la misma ira de Dios. Dios, a quien debemos temer con temblor, es a quien debemos acudir para que nos dé salvación. Hermanos, Dios nos salva de Él mismo. Dios no nos salva del diablo. Sí, nos saca del reino del diablo. Dios no nos salva de la cultura del mundo. Sí, nos saca de la cultura del mundo. Pero últimamente, a final de cuentas, de quien Dios nos salva es de la misma ira del mismo Dios. Por gracia sois salvos. Óyeme bien, si la gracia de Dios te ha salvado, la ira de Dios no está sobre ti. Tú no tienes que complacer a Dios para que te salve. Ya Él te salvó. Ahora, porque eres salvo, tú amas agradar a Dios. Por medio de la fe. Dios te da la fe, y esto no de vosotros, sino que es donde Dios te da la fe para que tú puedas creer en el Evangelio de Dios, para tener la justicia de Dios, para ser salvo por Dios, para librarte de la ira de Dios. Es un regalo, es por gracia. El 9 es devastador, hermano. No por obras, para que nadie se gloríe.
Yo creo que lo más difícil para nosotros es darnos cuenta de cuán insignificante e irrelevantes nosotros somos para Dios. Nosotros a veces pensamos, ¿por qué Dios creó? Porque a Dios le faltaba que nosotros le adoráramos. ¿Y por qué Dios nos salvó? Porque Dios, Él quería un coro grande. Y dando esas respuestas, nosotros nos ponemos en un plano central, como que a Dios le faltaba que alguien le dijera: Dios santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Déjeme informarle algo, a Dios no le hace falta eso. De hecho, Jesús el Hijo eterno ve la santidad de Dios y le alaba por ello. Dios el Padre ve la santidad de Jesús el Hijo y le alaba por ello. Y el Espíritu Santo ve la santidad de ambos y lo alaba por ello. Hermano, una pregunta. ¿A quién usted cree que le afecta más a Dios? ¿El amor del Hijo o el amor suyo? Pero hermanos, Dios es grande en misericordia. Lo que debemos ver aquí, hermanos, no es lo que somos, sino lo que Dios es. Y por lo que Dios es, lo que Él nos ha hecho. Sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie en aquel día podrá decir: bueno, Señor, gracias por la información que me diste, y yo vengo aquí con toda mi sabiduría. Pero hay algo más. Somos salvos, pero hay otra cosa que somos. Versículo 10. Porque somos hechura suya. Aquí no está hablando de todos los humanos. Todos los humanos son criaturas de Dios. Pero solamente aquellos que por gracia son salvos son hechuras de Dios. Dios las crea a estas personas espiritualmente para que le sirvan. Os quitaré el corazón de piedra, os pondré un corazón nuevo, un corazón de carne, y solamente os daré un nuevo espíritu. Encima de eso les pondré mi espíritu, una nueva criatura, un corazón transformado. La circuncisión del corazón que el Espíritu hace y nos cambia, nos transforma, quita el pecado nuestro y ahora nos da un corazón nuevo. Hemos sido no solamente creados como humanos, nacidos de papá y mamá, hemos sido creados en Cristo como nuevas criaturas para que hagamos obras buenas que Dios preparó de antemano. Déjeme darle dos de esas obras. La primera obra es edificar a los hermanos en la comunión de la iglesia local. Dios te hizo una criatura nueva en Cristo para que tú
como criatura nueva, vengas al pueblo de Dios y en tu iglesia local tú sirvas como instrumento de edificación a los hermanos. Si no estás haciendo eso, tú no estás cumpliendo una de las buenas obras que Él preparó para ti de antemano. La segunda obra que Él preparó de antemano, son muchas, yo solamente voy a mencionar dos, porque a mí me dijeron que tenía que terminar antes de las 12. La introducción del sermón. La segunda obra es la de ir a esos hombres, mujeres y niños que andan siguiendo al diablo, al príncipe de la potestad del aire, a esos que son hijos de desobediencia, que por naturaleza están bajo la ira de Dios, ellos que viven para la carne, sus deseos, según el engaño de sus pensamientos. La segunda obra es ir a ellos con la claridad del evangelio que te salvó a ti de esa misma vida. Cada creyente es un instrumento de Dios para comunicar el evangelio de gracia y de paz a un mundo que está perdido siguiendo a Satanás y que está bajo la ira de Dios. Amado hermano, tú eras antes un muerto, un rebelde, un odiador de Dios desde tu nacimiento. Crecer en un hogar evangélico no te hace mejor ante Dios. Ahora, tiene muchas ventajas, porque tú oyes el evangelio, tú aprendes de Cristo a temprana edad. Debes evangelizar, debes comunicar el evangelio de Cristo. Padre, hoy es el día de los padres. Es verdad que como padre tú debes proveer la comida para tu familia, el techo para tu familia. Pero lo principal que un padre debe proveer para su familia es la comida de la palabra de Dios. Hermanos, es en nuestros hogares que nuestros hijos son preparados para recibir el evangelio, y cuando el evangelio les llega a ellos, ellos tienen un corazón dispuesto. Es en nuestros hogares donde nosotros entrenamos a nuestros hijos para que sean los hombres que mañana van a ministrar en la iglesia de Cristo. Es en el hogar, hermanos, donde nosotros como padres guiamos a nuestros hijos en la sabiduría de Dios para que ellos puedan tener hogares conforme a la voluntad de Dios. El lugar principal de evangelismo es nuestros hogares, y el lugar donde entrenamos a los próximos hombres y mujeres que van a llevar el evangelio en la próxima generación es en nuestros hogares. Así que, como padre, no te olvides que tu hijo nace rebelde a Dios, que necesita el evangelio de Cristo. Tú modela y predica el evangelio de Cristo, enseña el evangelio de Cristo, para que por medio de la predicación la fe venga y ese hijo o hija tuya pueda creer en Dios. Y al creer en Dios tú lo disipules y lo lleves a la madurez espiritual. Hermanos, para que en una o dos generaciones la República Dominicana
esté llena de hombres y mujeres que antes eran muertos, que antes seguían a Satanás, que antes eran desobedientes a Dios, que antes estaban bajo la ira de Dios, pero Dios en ellos hizo una obra de salvación, los puso en Cristo, los llevó a la cruz con Cristo, los resucitó con Cristo, los sentó en los lugares celestiales con Cristo y luego, hermanos, los hizo salvos, para que vivan en este tiempo como salvos, como recipientes de la gracia de Dios y por último, como hombres y mujeres que hacen la voluntad de Dios, porque son hechuras de Dios para hacer estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu salvación. Gracias por sacarnos del engaño de seguir a Satanás. Gracias por sacarnos de la desobediencia a ti. Gracias por librarnos de tu ira. Gracias por tu gracia. Y ahora, llénanos de tu gracia para que podamos hacer las obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ella. Lo pedimos para tu gloria, para la edificación de tu pueblo y en el nombre de Cristo. Amén.